Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de mujeres. Una se levanta por la mañana creyendo que tiene su agenda controlada. De repente surge algo nuevo que la vida le pone en el camino. Una cambia su agenda, sabemos que la vida funciona así, y acepta el regalo que le ofrece. Hoy nos ofrecieron hacerle una entrevista a una mujer que trabaja por y para la igualdad, una mujer que tiene la agenda muy ocupada. También sabemos que el tiempo no juega siempre a nuestro favor, así que hay que recoger lo que nos ofrece y agradecerle que lo haga, y agradecer también a esta mujer que haya hecho un hueco en su agenda para atendernos. Ella es Rocío Ruiz Domínguez, consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, a la que le damos la bienvenida a nuestro programa, a Mujeres. Bienvenida, Rocío. Muchísimas gracias por invitarme, estoy encantada. Muchísimas gracias a ti, porque sabemos que esa agenda está ahí llena de multitud de actividades. Pero me encanta dejar ese hueco siempre para contar, ¿no? Y acabas de decir una cosa, si me permites, Marisol, muy importante. Una tiene una agenda en la vida, algunas veces que está establecida y crees que es segura. Yo mi agenda la tiré por la ventana hace 3 años y sí me hicieron el regalo de trabajar por los andaluces y las andaluzas. Y es salir de tu zona de confort, y es salir de lo que llevabas haciendo toda tu vida y que controlabas. Y yo creo que eso es el síntoma, y yo creo que eso es algo que tenemos que hacer todas las mujeres. Sí, estar abierta, ¿no? Sí, estar abierta a lo que la vida nos ofrece y decir, venga, pues vamos a tirar por este camino. Porque podemos. Porque a lo mejor el camino que la vida nos da, que es diferente al que hasta ese momento hemos llevado, a lo mejor es que la vida nos está dando ciertas señales para seguirlo, ¿no? Sí, pues, al final cuando sales de la zona de confort, cuando dejas de estar acomodada en algo que es la vida que se supone que era la que tenías que tener, y aceptas los retos y los desafíos, es un proceso de crecimiento personal y profesional inmenso que hay que aceptarlo, no tener miedo. Y yo parto siempre de que las mujeres podemos hacer lo que nos propongamos, que no nos pongan límites ni tenemos que pedir permiso a nadie. Que no nos pongan límites ni nos lo pongamos a nosotras mismas, que esto es muy importante. Pero ¿realmente tiene una persona dedicada a la política su agenda tan ocupada? Sí, sí, porque es que Andalucía es un país, son 8,5 millones de personas, y a mí lo que pasa es que me gusta ir a todos los rincones de Andalucía. Yo ayer estuve en Los Pedroches, en Córdoba, en varios pueblos de allí, visitando, escuchando, porque tú tienes que hacer política escuchando a las personas, porque precisamente mi consejería es la consejería de las personas, de las mujeres, de las personas más vulnerables, de las personas con discapacidad, mayores. ¿Cómo voy a hacer política pensando lo que yo creo que ellos necesitan? No, me lo tienen que contar, tengo que visitar los recursos, tengo que ver qué necesitan. Un trabajo muy bonito, ¿no? Pero es maravilloso, es muy cansado, es agotador. Esto es, bueno, yo que he llevado toda mi vida trabajando, 30 años de mi vida trabajando, y no había trabajado más en mi vida. Eso que dice que los políticos no trabajan, los habrá, pero te puedo asegurar que no es el caso. Pero se trabaja muy intensamente, pero es un regalo cada día, porque sabes que cada día además puede cambiar la vida de muchas personas. ¿Qué te ha traído a Córdoba, Rocío? Pues bueno, pues desde ayer estoy aquí visitando PRODE, una fundación maravillosa que trabaja con las personas con discapacidad intelectual. Y sobre todo lo que hablamos siempre de nuevos proyectos, de nuevos modelos para atender mejor a las personas. Me encantó escucharlos, visitar sus recursos. Estuve también con varios alcaldes de Los Pedroches que me estaban haciendo ideas. Si tú vieras, Marisol, cuando tú escuchas a las personas le brillan los ojos, porque saben que tienen todavía muchos proyectos por hacer y que esperan que con lo que tú puedas aportar, con presupuesto, con nuestros recursos, con el poder, entre comillas, que tenemos al estar en un gobierno, ¿no?, tan importante, podemos hacerlo realidad, y que con ese proyecto podemos ayudar a miles de andaluces, es que eso no tiene precio. Y yo lo veía en cada una de estas personas que visité ayer, y bueno, y hoy, imagínate, hoy he estado inaugurando una jornada sobre violencia sexual en la infancia. Tema gravísimo a la que hay que mirarlo de frente y afrontarlo con contundencia. Un tema muy grave, sin lugar a duda. Rocío Ruiz es licenciada en Ciencias de la Educación, con una trayectoria profesional de casi 3 décadas. Como tú bien has dicho antes,
tú has estado toda tu vida trabajando. Como profesional de la docencia, has sido coordinadora del Plan de Igualdad y Coeducación, también has coordinado durante más de 8 años programas de mediación en el ámbito escolar. Cuando hablamos de igualdad no nos queda otra que hablar de educación como pilar básico para poder conseguirla, esa igualdad real que todas y todos tenemos que conseguir. Desde esa experiencia en infantil, primaria, secundaria y bachillerato, ¿cómo has sentido tú a las futuras generaciones en este sentido? Bien, con mi experiencia como docente, evidentemente he trabajado muchísimo con adolescencia y había una involución que a mí me preocupaba. Ya se vislumbraba ese nivel de violencia que hay generalizado en toda nuestra sociedad, que lo multiplica las redes sociales. El problema también de las relaciones tóxicas, que son violencia en los primeros escalones hacia la violencia de género, que empiezan con las primeras relaciones en la adolescencia, con chicos que se han educado en la sexualidad, en la pornografía, en los videojuegos, en todos los medios de comunicación de masas. Que ahora además están a su alcance de una manera que no hay ningún control. Sin control, sin filtro. Y eso sabíamos que iba a ir creciendo, yo lo estaba vislumbrando en todos estos años y veo cómo iba creciendo. Me preocupaba mucho porque había que cortar y yo sabía que cuando llegara a esta consejería, cuando llegué, hablé siempre de educación. La educación, la vacuna más potente, no lo vamos a ver con inmediatez. Evidentemente hay que seguir fortaleciendo los servicios de protección de las mujeres, de prevención, de sensibilización, pero tenemos que atacar en la raíz del problema que es la educación. Pero no solamente los adolescentes, sino desde la infancia, con las familias implicadas, con los hombres, que es otra línea que he abierto, que algunas personas no lo han entendido, que es que son los hombres, tienen que ser nuestros aliados, nuestros compañeros, son parte de la solución. No podíamos excluirlos, ¿no?, ni criminalizarlos. La igualdad tiene que llegar de mano de todos. Entonces, cuando empiezas a hablar de todas esas nuevas líneas de trabajo, cuando hablamos en coeducación, pero con planes de igualdad potentes como los que yo viví, pero que había que afianzarlo, sistematizarlo en todos los centros educativos, trabajar con el profesorado formado, con las familias integradas. Eso a medio y largo plazo lo vamos a ver los frutos si lo trabajamos como estamos proyectando desde esta consejería, como ya tenemos todos los recursos educativos, lo vamos a ver porque es necesario. La educación afectivo-sexual, la educación emocional, el buen trato, la no violencia, eso se mama desde la casa, desde la familia, se sigue fortaleciendo con los profesionales en las escuelas y ese es el futuro de una generación libre de violencia machista. Rocío, ¿a ti te educaron en igualdad? A mí me educaron sobre todo con el modelaje, nuestros padres que no sabían un poco todo cómo iba todo el tema, pero sobre todo nos daban el ejemplo y el modelo, ¿no? Evidentemente la educación es machista y la hemos recibido todos, eso no nos podemos librar a nadie porque esto es una forma, es algo cultural y estructural de nuestra sociedad, pero cuando tú escuchas a tu padre y te dicen, tú estudia, que tú eres muy lista, me decía mi padre, estudia, sé independiente, que no tengas que depender de nadie y hagas lo que quieras hacer porque tú vales. Eso es feminismo puro y duro en una persona ya de casi 90 años. Sí, y habiendo recibido una educación absolutamente machista, ¿no? Supongo que fue la de tu padre. En una entrevista leí que la resiliencia la habías tenido que practicar en tu vida personal. La resiliencia se define en psicología como la capacidad de los seres humanos de adaptarse en positivo a situaciones adversas. ¿Muchas situaciones adversas en tu vida? Sí, sí, situaciones muy duras, muy difíciles. Ayer precisamente hablando con algunas de las supervivientes de la violencia sexual, ya mayores, y de otras personas que la habían sufrido, en estas jornadas que te comento me decían, hemos hecho del dolor de nuestra vida, de nuestro sufrimiento, que sea algo útil para las personas. ¿Cómo han superado ese dolor y sufrimiento? Trabajando para los demás. A mí me ha pasado exactamente lo mismo en mi vida, ¿no? Yo tengo una niña, no me importa decirlo, no tengo que ocultarlo, una hija con una enfermedad rara, con una discapacidad muy grande, una enfermedad degenerativa, y eso te da un bagaje y una perspectiva absolutamente diferente. De hecho, yo creo firmemente que estoy aquí por ella. Cuando a mí me hablan de dependencia, de discapacidad, claro, yo sé de lo que estamos hablando, sé del sufrimiento de toda la familia, de las dificultades que nos encontramos, de las barreras y los obstáculos, y además te da una fortaleza
esa perspectiva de poner cada cosa en su sitio. No me interesan las peleas ni los enfrentamientos políticos, yo no vine a eso, a la política, yo no vine tampoco a hacer ningún tipo de lucha de poder, ni a ser más que nadie, no me interesa, a mí me interesa trabajar por los demás. Y lo que yo he aprendido en mi vida, lo que yo pueda aportar a los demás desde la política, haciendo políticas públicas útiles que cambien la vida de las personas, eso habrá valido la pena. Y yo creo que eso es lo que me hace a mí una persona bastante fuerte ante todas las situaciones que hay que sobrellevar y sobre todo lo que hemos vivido en la pandemia y todos los obstáculos que te encuentras en política, ¿no? O sea que podemos decir que ese fue el motor que hizo que Rocío diera un vuelco en su vida y en las pasadas elecciones decidiera empezar un nuevo recorrido, en esta ocasión como política. Efectivamente, porque cuando te proponen algo así, pues puedes tener miedo, puedes decir yo no estoy preparada, digo bueno, ¿y por qué no? Yo voy a asumir el reto y voy a hacer lo que he hecho toda mi vida, que es trabajar, porque aquí se viene a trabajar y a dar lo que cada uno tiene mejor de sí, aportarlo. Y yo me he dado cuenta que se puede, pero puedo hacerlo yo como cualquier persona que quiera, porque la política tiene que ser eso, un servicio a los demás, el tiempo necesario, el tiempo que tengas que estar, sin pensar en un sillón, sin pensar si me tengo que quedar, si me tengo que ir me voy, pero me iré con la frente alta, sabiendo que he dado lo mejor de mí y que he trabajado por los andaluces, eso lo tengo muy claro. ¿Cómo concilia Rocío su vida laboral con su vida profesional? ¿Cómo la has conciliado? Tienes un hijo también y tienes una hija que además me dice que tiene dificultades. Yo también tuve un hijo que tenía dificultades y sé que hay que ofrecerles mucho tiempo, regalarles mucho tiempo y estar muy atentos a ello. ¿Cómo puedes conciliar todo eso? Pues desgraciadamente como todas las mujeres, haciendo puzzles imposibles, jornadas larguísimas, y es una pena porque al final somos las mujeres, ¿no? Precisamente el tercer apellido de mi consejería es el de conciliación. Por fin estamos haciendo una estrategia de conciliación, hemos implicado a todas las empresas, tenemos que flexibilizar horarios. En mi consejería hay una palabra mágica que decimos todas las personas que trabajamos allí: me voy que tengo que conciliar. Eso lo deberíamos hacerlo todos, es decir, la flexibilización horaria se puede conseguir en muchísimos trabajos, hay que tener voluntad, pero no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad, porque es un derecho que tenemos las mujeres a poder desarrollar nuestra carrera profesional sin renunciar a ser madre, si también sentirnos esa culpabilidad de dejar a nuestros hijos aparentemente pues con el menos tiempo que necesitan. Necesitamos de planes, de estrategias, de políticas públicas, y por eso también las estoy haciendo, porque yo he vivido esa angustia de sentirme culpable cuando me tenía que ir a trabajar, como todas las mujeres. Como una losa ahí, sí, ¿no? Que pero no, las mujeres, pero no renuncié, no podemos renunciar. Y ni podemos caer en la trampa de decir, bueno, voy a renunciar a mi vida profesional o voy a pedir una excedencia o voy a pedir una reducción, porque eso son trampas de la conciliación, porque al final te quedas fuera de tu carrera. Y yo, siendo más feliz, desarrollándome profesionalmente como estoy ahora, con este trabajo, siendo más feliz y estando más realizada como mujer, le puedo dar muchísimo más a mi hija que si estoy en casa, habiendo renunciado a mi vida y no siendo la persona que soy ahora. Eso lo tienen que tener claro todas las mujeres, que no renuncien nunca. Y nosotras, en este caso yo desde la política, tenemos que ofrecer programas de conciliación, trabajar con las empresas en positivo. Tenemos una red de empresas conciliadoras enorme allá en Andalucía que se han adherido a este plan, que van a poner esos planes para que las mujeres puedan seguir trabajando. En la administración hay muchísimas cosas que hacer, muchísimos trabajos, muchísimas competencias. ¿Esta consejería tiene el lugar que necesita ocupar o podríamos decir que es como una hermana pequeñita? Pues el que pensaba que era una hermana pequeñita durante la pandemia se estrelló, si alguien lo pensó. Bueno, yo siempre he tenido un protagonismo importante porque además he cambiado el enfoque. Desde que llegué yo cambié el enfoque y digo, cuidado, esto no es una consejería asistencialista, esto no es vamos a ayudar todo el tiempo, vamos a dar pagas o vamos a dar... No, esto es procurar que las personas más vulnerables que necesitan ayuda tengan la ayuda, pero que tengan una vida plena porque es un derecho. Y además el enfoque asistencialista, porque también evidentemente trato todo el tema de la vulnerabilidad, de la exclusión social y la pobreza, tenemos que superarlo en Andalucía. En Andalucía no teníamos que estar obligados a estar en la cola de todo y tener esos niveles de pobreza y de paro. Se podía conseguir porque aquí hay talento y capacidad y recursos de sobra.
Entonces yo quiero avanzar del asistencialismo, así lo estamos haciendo, a la inclusión. Y eso se trabaja con políticas integrales desde empleo, desde salud, en los barrios más desfavorecidos, con educación, que jamás ni un niño ni una niña andaluza abandone el sistema educativo, porque estaría siempre abocado a la exclusión social. Cortar ahí, y que si tienes una renta mínima pueda ser compatible con el empleo, que la renta mínima actual no lo es y la vamos a cambiar. Que tengas un proyecto de vida, la mejor política social es un empleo. ¿Te encuentras con muchos muros? Sí, sí los hay, muchos muros complicados, porque para sacar todos estos cambios normativos son largos. Y los procesos son muy lentos, la administración es muy lenta. La administración la hicieron una administración en la que nos encontramos del siglo XIX, yo lo decía del siglo XIX porque estaba todo en papel, 500.000 documentaciones que te requerían para todo, procesos muy largos y farragosos. Es una administración que iba en contra de la persona y uno de los objetivos era eso, agilizarla, hacerla ágil. Tenemos los procesos digitales, tenemos esa transformación digital que hace que a golpe de clic tú puedas cruzar muchos datos y que una serie de requerimientos se puedan comprobar a nivel digital. Y eso es lo que, precisamente eso es una de las cosas que hoy voy al Parlamento cuando salga de aquí y quiero convalidar con todos los grupos políticos. La agilización. Esa transformación digital de la que tú me hablas, no sé, se me ocurre pensar que durante la pandemia no hemos tenido que poner mucho las pilas, porque como hemos estado en casa y es a través del teléfono, a través de Skype o Zoom o lo que sea, hemos tenido que gestionar un montón de asuntos. Esto nos ha hecho nos ha hecho darnos cuenta de que estábamos muy retrasados en tema tecnología y nos ha hecho ponernos las pilas de una manera importante. Esto lo está haciendo la administración. Claro, ha habido una revolución. Afortunadamente la pandemia nos ha ayudado. Lo que podía tardar 5 años lo hemos hecho en 1. Esa transformación digital era necesaria y en la administración andaluza era fundamental. Y se ha hecho, se ha acelerado, pero solo lo teníamos en mente. De hecho, con todos los fondos de recuperación que vienen de Europa, bueno, soy la única consejería que tengo aprobado estos fondos NEC, 450 millones nos lo han aprobado, hemos hecho el convenio con el Ministerio. Una de las grandes patas de estos proyectos va a ser la digitalización de toda la parte de la consejería. Y me decías antes que parecía que era una María. Durante la pandemia, cuando las personas que creían que lo tenían todo, el trabajo, la salud, el dinero, se quedaron sin nada, todo el mundo miró hacia aquí. El gobierno, el Consejo de Gobierno me miró hacia aquí, el presidente me miró, consejera, y movilizamos 100 millones en 2 meses para algo que pensábamos que no íbamos a ver. Bueno, mis padres lo vieron porque eran los niños de la posguerra, personas que tenían que comer todos los días y no tenían. O sea, movilizamos los 24 millones para las tarjetas monedero, 7 millones para el banco de alimentos, los comedores, las ayudas rápidas. Eso era necesario y se vio la utilidad, porque si no existe una transformación social, si no existe realmente esta cohesión social y las necesidades cubiertas, no va a haber una transformación económica. A veces las crisis, o la mayoría de las veces las crisis son oportunidades. Sí. Al final igual tenemos que agradecer la aparición de la COVID, de este virus, en algunos casos. Sí, ¿no? Sí, sí. Me gustaría también que pudiéramos hablar un poco, Rocío, de la ayuda a mayores. Me refiero a la ley de dependencia. Leía también una entrevista en la que tú denunciabas un poco que había como 27.000 personas que habían fallecido antes de recibir esta ayuda. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la ley de dependencia? Estamos olvidando a nuestros mayores. Mi madre falleció el año pasado, el 23 de septiembre. El día 25 de septiembre me llamaron para darle esa ayuda que necesitaba mi madre, no yo, la necesitaba ella. Y llevábamos esperándola 2 años o algo así. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues que al fin, a mí me parecía inconcebible, yo lo he sufrido también, evidentemente, la ley de dependencia, porque la ley de dependencia, evidentemente, es una buena ley, pero una ley, si no tiene una memoria económica detrás, una financiación adecuada, no sirve para nada. Entonces tú creas una ley donde hacía falta muchísimo presupuesto, porque si marcas como derecho que una persona que está en una situación de dependencia está valorada como tal, tiene que tener unos recursos, ¿por qué pones eso en un papel si después no vas a tener dinero para dárselo?
Es que eso era inconcebible y es que no había presupuesto. Ahora mismo en Andalucía y todo... No había presupuesto, pero después se corrigió ese presupuesto. Es que nosotros en Andalucía, por ejemplo, te voy a hablar unos números que para muchas personas ni imaginar. Tenemos 1.700 millones para dependencia. Y no tenemos suficiente, soportamos el 80% de la financiación de dependencia y el Estado aporta apenas el 20%. Lo que se hablaba era que había que equiparar las comunidades con el Estado a un 50%. Imagínate con todos esos millones que nos faltarían si pudiéramos haber llegado a tiempo a tu madre y a tantas personas a las que no llegamos a tiempo, que además es un derecho que nadie puede concebir que a ti no te vea un médico o que te dejen en la puerta de un hospital sin atenderte. Eso es lo que estaba pasando. Se está trabajando para que esto no vuelva a ocurrir o que ocurra en el menor tiempo posible, o en el menor tiempo posible se corrija esto. Pues sí, estamos trabajando desde que llegamos, imagínate, hemos incrementado a más de 600 millones el presupuesto de dependencia, se podía poner más presupuesto. ¿Qué se paga con ese presupuesto? Pues por ejemplo, las más de 1.900 plazas que hemos creado para centros de día, para residencia. Es que en 4 años del anterior gobierno se habían creado 263, imagínate la diferencia, es decir, tú no puedes decir te voy a dar la dependencia si no te tengo un recurso esperándote en una plaza, en una residencia, donde sea. Y hemos hecho ese proceso de digitalización aquí en Córdoba y en todas las provincias andaluzas. Hemos hecho un proyecto que se llama Lista Cero, donde queremos demostrar, porque vamos a hacer el cambio normativo, que en una sola visita, y tú lo habrás vivido con tu madre Marisol, te van a hacer la valoración y el PIA, que entre uno y otro tardaba como 9 meses. Tardaba muchísimo, más. Bueno, pues en una sola visita... O sea, lo que hablabas tú antes de administración lenta, ¿no? Claro. Que a veces no es lenta, es tediosa. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué no hacemos en la misma visita? Al final era cuestión de iniciativa y de tener voluntad. En una sola visita hacemos los dos procesos que tardaban más de 9 meses entre uno y otro. Imagínate lo que se agiliza y hacemos los cambios normativos. Y sobre todo hay algo muy importante, pensar en otros modelos. No sé la situación de tu madre, pero yo pienso en la situación de tantas personas mayores, dependientes, con discapacidad. Hay que dejarle que las personas elijan cómo quieren vivir en situación de dependencia. La mayoría quiere quedarse en sus casas, en sus hogares, con ayuda a domicilio, con un centro de día, con lo que necesiten. Tenemos que retrasar al máximo la institucionalización, tenemos que hacer que cuando tengan que ir a nuestras residencias sean diferentes, con modelos mucho más humanizados, unidades de convivencia, apartamentos para tener autonomía. Todos esos modelos nosotros ya lo estamos incluyendo en nuestro sistema, pensando en las personas y en su dignidad. Escuchar, ¿no?, a las personas mayores. Ayer estuve en una tertulia que se llama Las Frescas, donde Ana Fresas hablaba de su libro Yo Vieja, y hablábamos de que, bueno, uno de los temas, ¿no?, de los que se habló era cuando somos mayores tendemos a apartar, ¿no?, y a no escuchar. Quizá una persona mayor no quiera una residencia, aunque sea la más maravillosa residencia del mundo, que a lo mejor se quiere quedar en su casa. Finalmente es escuchar, ¿no? Pero es el respeto por nuestros mayores. Nosotros hemos hecho un decálogo, así te lo pasamos, que hablamos en primera persona porque nosotros consideramos a los mayores como activo social, como protagonistas de su historia, que viven una etapa diferente donde pueden vivir proyectos diferentes, donde pueden seguir aprendiendo, disfrutando de la vida, bailando, viajando. Necesitamos también prevenir situaciones de dependencia, una alimentación sana, ejercicio, estimulación cognitiva. Todo eso se lo tenemos que aportar, pero respetando cómo quieren hacerlo. Los apartamos y los tratamos como niños y decidimos por ellos lo que tienen que hacer con su vida. Me parece que después de todo lo que nos han dado la vida, el futuro y todo, lo mínimo que tenemos que hacer es decirle qué queréis hacer y os vamos a poner todos los recursos para que viváis esta etapa con plenitud. Y sin olvidar nunca, como decía Joan Manuel Serrat en una canción, que todos llevamos un viejo encima. Exacto. Que parece que eso no nos va a tocar, no se nos olvide. En el marco legal, las normativas de referencia que hay en torno a la igualdad, a políticas sociales, bueno, ya me estás diciendo, ya me has dicho que no son las suficientes, pero ¿qué es lo que cambiaría, Rocío, para que en breve ese marco legal pudiera ser más beneficioso para todos los administrados y todas las administradas, en este caso de nuestra región, de Andalucía?
Bien, yo creo que conectando con lo que hablamos, la ley de dependencia necesita una revisión urgente, así se lo hemos solicitado al Ministerio de Derechos Sociales. Hay que evaluar la ley, no ha funcionado desde el principio, tiene mejoras contundentes y una de ellas son los procedimientos, hacerlos cortos, rápidos y cambiar el modelo. Las leyes de igualdad y contra la violencia machista en Andalucía son buenas y pioneras, tenemos grandes leyes, lo que pasa es que faltaban desarrollarlas. Nosotros ya hemos desarrollado muchísimos de los artículos, hemos aterrizado en el terreno, pues mejorando los recursos y atención. Y el hito para mí que es fundamental, y con eso yo ya creo que en esta legislatura estoy satisfecha, el haber aprobado el 21 de julio la Ley de Infancia y Adolescencia, después de 23 años, una ley que ya estaba obsoleta, no estaba actualizada con las nuevas realidades. Hemos incluido todo el apartado de la prevención y atención a menores víctimas de violencia sexual. 1 de cada 5 menores en Europa sufre violencia sexual. Eso es terrible, ¿no? Es terrible. A mí, es que cuando escucho esa cifra, yo digo, pero ¿cómo es posible que esté ocurriendo esto y lo peor en el siglo XXI, por el 70% favor? Es del entorno cercano y la mayoría claro, no se que no denuncian. Es, porque a veces cuando hablamos de esto pensamos que nos queda muy lejos, que además siempre hablamos en términos de clases sociales, y es que lo tenemos al lado. Es que la mitad de las denuncias de violencia hacia los menores son por violencia sexual, y cuando hablo del entorno hablo que los agresores son del entorno. Sí, del entorno familiar. Es terrible, pero es el secretismo, ha sido invisibilizado, hay unos procesos de victimización también a los niños terribles. Bueno, pues todo eso en una ley, más la protección de la infancia más vulnerable, los procesos también de acogimiento familiar, algo que es pionero en nuestra ley de infancia. El derecho, que eso no existe ni en el derecho internacional del niño, es absolutamente novedoso y pionero, el derecho de cada niño y niña a crecer en una familia. Si no puede ser con tu familia de origen, por circunstancias evidentemente de negligencia, abandono o violencia, una familia de acogida. Estamos impulsando el acogimiento familiar, cada vez tenemos más familias, de aquí aprovecho para animar familias de acogida colaboradoras, fines de semana, para que estos niños que están en nuestro sistema de protección puedan crecer con una familia, porque seguramente saldrán adelante. Muchos de ellos son víctimas también de violencia sexual. Esa ley es maravillosa, la vamos a aterrizar después de 23 años en el legado. Yo creo que yo miré, nosotros pasaremos mucho de los que estemos ¿Ese es aquí, el mundo que te gustaría dejarles a tus hijos? Ese es el legado que me gustaría dejarles, más todo lo que estamos mejorando en dependencia, en atención a mujeres víctimas de violencia, porque para eso hemos venido, ¿no? Para cambiar el mundo. Pues luchemos para cambiarlo y no silenciemos absolutamente nada, porque todos somos cómplices a veces de lo que ocurre a nuestro alrededor. Muchísimas gracias, Rocío, por estar aquí, ha sido un placer haber deshecho mi agenda y estar aquí hoy contigo. Para mí un placer también, encantadísima. Muchas gracias por invitarme. Gracias a todas y a todos los que estáis ahí detrás de vuestro, delante de vuestro televisor. Nos vemos en el siguiente programa, Mujeres.